Muy buenos días, mi nombre es Alfredo Alfaro y en nombre de la compañía Ipsos quisiera dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en la presentación de este Ipsos Webinar, el último que vamos a tener en el 2017 y que particularmente tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos están escuchando y se han conectado, los equipos que están de algunas compañías en Panamá. También tenemos representantes en Guatemala, República Dominicana, en Puerto Rico, en San José, Costa Rica, igual que en San Salvador. Nos están escuchando desde varias compañías. Vamos a tener el día de hoy una presentación bastante relacionada con el tema de neurociencia, en donde particularmente, a pesar de que este ha sido un tema en boga y que hemos escuchado en años recientes, nos hemos enfocado y lo que hemos querido presentar el día de hoy es cómo la neurociencia puede ayudarnos y cómo puede vincularse directamente con lo que es las decisiones gerenciales relacionadas con el mercadeo. El día de hoy queremos con este webinar pues conocer los avances en las tecnologías biométricas, conocer cuáles son las métricas, cómo en estas tecnologías podemos poder monitorear, conocer el comportamiento del consumidor y entonces con ello constatar los beneficios que estas tecnologías nos pueden ayudar en la toma de decisiones. En este sentido, vamos a conocer sobre las métricas 3.0, que serían entonces las nuevas formas para medir en la investigación en el mercado moderno. Vamos a ver unos casos de éxito que nos va a permitir también conocer resultados concretos de cómo se dan estos aportes de la neurociencia a la parte de decisiones gerenciales. Me complace, pues, presentar a nuestro expositor del día de hoy, quien muy amablemente ha aceptado la invitación de Ipsos para hacer esta presentación. Don Juan Pablo Rodríguez, desde Santiago de Chile, es el presentador de este tema. Él es el CEO de la compañía ION Media y es quien estará tratando este tema. Juan Pablo es el fundador de la compañía, que es hoy en día el laboratorio más grande en América Latina y ha sido uno de los pioneros en la investigación de mercados utilizando tecnologías de rastreo ocular y neuromarketing para la evaluación de la efectividad de las campañas publicitarias. Hoy en día, él es el CEO del mayor Neurolab en América del Sur y Centroamérica y acaba de comenzar su nuevo proyecto de ION Knowledge, en el cual se enseña en las nuevas generaciones de neuroworkshops. Así que vamos a dar en unos minutos la bienvenida a Juan Pablo para escuchar su presentación. Pero antes de eso, nada más recordarles que vamos a tener entonces como una agenda la presentación de unos 35-40 minutos para luego pasar a la sección de preguntas y respuestas, las cuales les invito a anotar, así como sus comentarios en la ventana que ofrece esta herramienta del GoToWebinar. Entonces, al final estaremos leyendo estos comentarios y preguntas para procurar dar respuesta a ellos en los últimos minutos de las presentaciones. Así que, sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra a Juan Pablo para iniciar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la introducción y sin más que decir, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y vamos a hablar de lo que es neurociencia aplicada. Para empezar un poco, ION Media es la primera empresa que se instaló en Latinoamérica con neurociencia aplicada y en este caso vamos a hablar de neurociencia aplicada al marketing. Un poco las regiones donde estamos son estas y vamos a inmediatamente empezar a hablar del por qué la necesidad de empezar a trabajar con neuromarketing, y es porque el 95% del proceso de decisión de compra se hace de forma subconsciente, inconsciente, irracional. Hay varios términos para esto. Esto es algo que ya mencionó la Harvard Business School hace más de 15 años. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es evitar un poco la verbalización, que es consciente, racional o explícita, y empezar a medir de forma implícita actitudes del consumidor. Para eso trabajamos con varios tipos de herramientas, o que le llamamos herramientas biométricas, que miden reacciones del cuerpo frente a estímulos visuales, como campañas de marketing, empaques, productos, etc.
Y algunos de los clientes que trabajan con eso, algunos clientes actuales son de la región. Tenemos grandes marcas ya, Unilever, Coca-Cola, SAP-Miller, Procter & Gamble, etcétera. Algunos clientes a nivel global, Carlsberg, Facebook, Sony, Google, Disney, etcétera. Como mencionaba Alfredo, yo después, todos los que quieran pueden tener acceso a esta presentación y revisarla con un poco más de calma, ver los clientes que trabajan con esto, etcétera. Y otra área de clientes que es muy importante para nosotros es nuestra línea de clientes académicos, que es muy importante y les explico enseguida por qué. Trabajamos ya con 50 de las top 50 universidades del mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Tec de Costa Rica, entre otros. Y la importancia del área académica para nosotros es porque todo empieza desde el área académica, empieza con psicología cognitiva, psicología de desarrollo, psicología del consumidor, neurociencia aplicada al marketing, que sería la psicología del consumidor. Y todo esto viene con un background académico muy fuerte, muy robusto, que avala todo lo que estamos haciendo. Por eso es la importancia del área académica para nosotros después de aplicar todos los conocimientos en el área comercial. Entonces, ¿por qué neuromarketing? ¿Cuál es el motivo de empezar a trabajar con neuromarketing? Y la premisa básica es que todo el mundo miente. Todo el mundo miente, y no porque la gente quiera mentir, no porque digan, quiero que toda esta investigación de mercado salga mal, así que voy a mentir acerca de mi forma de consumo, sino que, y como vamos a ver un poco más adelante, es algo natural del cerebro. Si sabemos que el 95% de la toma de decisiones es inconsciente, en teoría, cuando yo le pregunto a un participante que acaba de hacer una compra en un supermercado, por ejemplo, ¿por qué compró este producto? Debería poder decirme solo el 5%, y es casi imposible que un consumidor diga, la verdad no sé por qué compré este producto. Eso no se da, porque el cerebro trata de decirnos que sabemos exactamente por qué compramos las cosas. Es difícil un poco entender y creer, porque todos decimos, no, yo sé por qué compro las cosas, yo lo hago de forma racional, pero hay varios psicólogos que se han dedicado a demostrar un poco a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, un experimento muy importante que se hizo con una universidad en Europa fue bien simple, es, ¿cuál de estos dos vinos elegirían ustedes? El vino de la izquierda es un vino típico alemán y el vino de la derecha es un vino francés. Entonces, el experimento consistía en lo siguiente. Aquí está la publicación del experimento. Si quieren ahondar un poco más en esto, se llama The Influence of In-Store Music on Wine Selection. Ahí están los psicólogos que hicieron la investigación. Se publicó en el Boletín de Psicología Aplicada en 1999. Y el experimento consistió en lo siguiente: 2 semanas en un supermercado poner música típica alemana, 2 semanas música típica francesa, para asegurarse que la data sea consistente, 2 semanas nuevamente con música típica alemana, 2 semanas con música francesa nuevamente, y los resultados son los siguientes. Los días de música francesa, la venta de vino francés versus vino alemán era 3-1. Los días de música alemana, se cambiaba, la venta de vino alemán versus francés era 3-1. Lo interesante del estudio es que solamente 1 de cada 44 personas identificó la música como factor de compra. Entonces, o los números de venta están mintiendo, o los consumidores están mintiendo. Y a eso es a lo que nos referimos un poco con que todo el mundo miente. Y la necesidad del cambio de paradigma a nuevas formas de investigación que apoyen a la investigación del mercado tradicional empiezan con 2 números. 2 números muy importantes en investigación de mercado moderna, 80 y 40. 80 habla de un número que muchos ya conocen: 80 de los nuevos productos que se lanzan al mercado fallan. Entonces, y eso lo sabe muy bien la investigación de mercado, Unilever, Procter & Gamble lanzan productos a los supermercados, entran, se prueban, desaparecen y uno ni siquiera se da cuenta. Pero de igual forma, entonces uno podría decir, bueno, pero estadísticamente, si yo lanzo 10 productos, 2 van a tener éxito, y eso es un número por lo menos conocido. Pero el problema es que hay muchos casos de éxito con los que nadie contaba y son excepciones a la norma. Por ejemplo, el Walkman. No sé la edad promedio de la gente que está escuchando esto, pero todos los que tienen como yo 40 o más conocen el Walkman. Es un invento de Sony un poco antiguo, pero el Walkman jamás debió haber salido al mercado de acuerdo a las encuestas y a la verbalización de la gente. Cuando Sony iba a lanzar este producto,
preguntaban a la gente, vamos a lanzar un nuevo producto, usted puede escuchar música mientras camina por la calle, con audífonos, y solo usted la puede escuchar, y la respuesta fue terriblemente negativa. Toda la gente decía, no, voy a parecer loco en la calle, con música, bailando solo en la calle, jamás utilizaría un dispositivo como ese. Pero alguien en Sony dijo, yo creo que esto sí va a ser un éxito, y terminó vendiendo más de 400 millones de dispositivos. Hoy en día todos tenemos un reproductor de música personal en nuestros celulares, etcétera. También Baileys, seguramente todos lo conocen. Baileys es un producto irlandés. En Irlanda el whisky es un producto prácticamente sagrado. Imagínense entonces cuando Baileys empieza a hacer encuestas para ver si este producto podría tener éxito o no, y le dicen a la gente, le dicen a continuación, le vamos a dar a probar un nuevo producto que es whisky con leche y con azúcar. Entonces imaginarán la reacción para un irlandés. Echarle leche y whisky, leche y azúcar al whisky es un sacrilegio prácticamente, pero no solo que fue un éxito, terminó creando su propia categoría de licores, que son licores de whisky, y hasta el 2015 lleva más de 6,2 millones de litros vendidos. Y en Australia también había un caso de los cajeros automáticos, y los australianos, costó mucho que ingresaran porque el público australiano se negaba a utilizar una máquina para sus labores bancarias, sino que decían, si yo voy a hacer una transacción bancaria con mi dinero, quiero ver a un cajero a los ojos, no quiero una máquina. Y hoy en día hay más de 3,6 millones de cajeros automáticos en Australia. Entonces, en un mundo donde estamos expuestos a más de 5.000 mensajes publicitarios al día y solo recordamos 10 aproximadamente, pasamos al segundo número muy importante, más importante aún que 80, que es el número 40. 40 quiere decir que 40% de la publicidad es percibida de forma neutra o negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Por ejemplo, negativa es porque una cosa es que yo haga una campaña publicitaria que no aumente mis ventas, pero es mucho más peligroso hacer una inversión en una campaña publicitaria que aumente las ventas de mi competencia. Eso es publicidad negativa. ¿Y cómo puede pasar eso? Y eso lo hemos medido, y lo hemos medido con grandes marcas, y funciona más o menos así. Por ejemplo, uno ve un comercial en televisión de un detergente y dice, oye, qué bueno este detergente, se ve súper bueno, no daña la lavadora, ¿por qué no lo compramos la próxima vez que vayamos al supermercado? Llegamos al supermercado y decimos, ¿te acuerdas del comercial que vimos? ¿Cuál era? Sí, creo que era este. Y nos llevamos el producto de la competencia. O sea, estamos haciendo publicidad, pero si no hay un reconocimiento implícito en el cerebro, que hoy en día podemos medirlo ya, es muy probable que esa publicidad pueda generar un factor negativo o ventas para la competencia. Por eso la importancia de medir. Más tarde vamos a ver cómo es posible medir eso y cómo podemos cuantificar el nivel de performance de las campañas publicitarias. Para poder entender un poco el por qué medimos, cómo medimos y para qué, hay que empezar a entender el cerebro. Y esta diapositiva, por favor, les pido que pongan mucha atención a esta filmina, porque es, creo yo, la más importante de toda esta presentación y la que más nos va a ayudar a la toma de decisiones de marketing en el futuro. Nuestro cerebro fue hecho para una vida hace 10.000 años y fisiológicamente no ha tenido ningún tipo de evolución. Las decisiones eran más simples y fatales, por ejemplo, pero el cerebro básicamente tiene dos objetivos: ayudarnos a sobrevivir en un mundo hostil y no gastar más energía que la necesaria. ¿Para qué ahorrar energía? Para ayudarnos a sobrevivir. ¿Y cómo nos ayuda a sobrevivir? Ahorrando energía. Esa premisa de funcionamiento del cerebro es la que más nos ayuda ahora a crear cualquier línea de comunicación de nuestro producto en la vida actual. Obviamente ya no tenemos un tigre diente de sable que nos va a atacar y tenemos que decidir rápido qué hago: corro, lo ataco, salto, me escondo, ¿no? Ahora puede ser un hacker que nos va a vaciar la cuenta, pero el cerebro sigue cableado en base a estas dos premisas: ayudarnos a sobrevivir en un mundo hostil y ahorrar energía. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante? Y sirve para cualquier tipo de comunicación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una página web transaccional, por ejemplo, hablemos de avianca.com, entonces yo entro a comprar un tiquete de avión de Avianca y me está costando mucho, me está pidiendo mucha información. El cerebro inmediatamente y de forma irracional y subconsciente empieza a decir, ¿sabes qué? Me está costando más energía de la que yo debería gastar para una tarea tan simple. Cierra avianca.com y abre latam.com.
generando millones de pérdida para la página de Bianca.com. Esto se da también no solo a nivel de mega empresas, pero a nivel de empresas pequeñas. Sí, seguramente a más de una persona le ha pasado que entran a alguna página de un servicio pequeño y les empieza a pedir datos de contacto y le pide nombre, apellido, número de teléfono, nombre del perro, nombre de la abuela. Entonces, ahí ya estamos gastando más energía de la necesaria y es muy probable que digamos, ¿sabes qué? Cerremos esta página y me voy a la otra porque no entiendo para qué me pide tanta información. Información que, de hecho, no nos va a ayudar. He hablado con muchos clientes, más bien pequeños, que me dicen, no, es que quiero una base de datos potente, por eso pido toda esta información. Y obviamente mi consejo es, pues, esa base de datos potente te va a hacer perder clientes porque cuando la gente empieza a ahorrar, el cerebro empieza a ahorrar energía, le manda una orden a la persona y es cámbiate de página porque está costando mucho. En todo tipo de mensaje comunicacional de nuestro producto o marca. Para cumplir con estos dos objetivos, hay que tomar decisiones rápidas basadas en emociones e intuiciones. Un cerebro que ocupa el 2% del cuerpo y consume el 20% de energía, ahí debería decir consume, sí sé, pero no lo puedo cambiar porque es una imagen. Decisiones rápidas son clave para la supervivencia. No tenemos tiempo para dudarlas y nuestro cerebro nos ayuda en no dudar. Ahora, en esta forma rápida de trabajar del cerebro, de tomar decisiones rápidas, ahorrando energía, tiene bastantes errores en la toma de decisiones que los vamos a ver ahora. El primero, con el que me gusta empezar, se define como priming subliminal. Subliminal priming en inglés. Y básicamente se define como cualquier elemento externo que modifique mi conducta sin que yo lo perciba. Cualquier elemento externo que modifique mi conducta sin que yo lo perciba. Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, priming subliminal? ¿En qué parte de mi campaña, por ejemplo, utilizo priming subliminal? Y la respuesta es en casi todas las partes. Material POP. ¿Qué es material POP? Yo voy a comprar un producto, veo un material en el punto de venta y modifico mi conducta y compro el otro. Ahora yo estoy seguro que es una decisión tomada por mí. No creo que fue influenciado por un elemento externo. Por eso es que es subliminal. Y un caso muy interesante, también un caso que se hizo en el área de psicología del consumidor, fue un experimento de hacer un focus group con bastante gente para un nuevo producto que es un jugo de naranja. Un jugo de naranja de alta calidad, y en el focus group dijeron, primero queremos mostrarles un video para que vean cómo se fabrica el proceso de elaboración de este jugo de naranja. Pero la sala de proyección es un poco pequeña, así que vamos a pasar en dos grupos. Primero, el grupo A, y van a ver un video de cómo se seleccionan las naranjas, de los mejores árboles, con las mejores zonas de riego del país, y después va a pasar el segundo grupo a ver el mismo video. Lo que pasa es que el primer grupo vio una cara enojada y el segundo grupo vio una cara triste por 16 milisegundos, o sea, sin capacidad de percepción, sino capacidad de percepción subliminal. Lo interesante de esto es que una vez que terminó el experimento, pasamos todos a la sala y nos dicen, ok, ahora frente a ustedes tienen una jarra con jugo y un vaso. Por favor, sírvanse, pruébenlo y me anotan en un papel cuánto estarían dispuestos a pagar por este jugo de naranja. La gente que vio la cara feliz se sirvió el vaso entero y tomó el vaso completo de jugo. La gente que vio la cara enojada se sirvieron solo un sorbo del jugo y anotaron la gente que vio la cara feliz que estaban dispuestas a pagar hasta 4 veces más por ese mismo producto que la gente que vio la cara enojada. Eso es priming subliminal. No confundir con mensaje subliminal, que es algo muy distinto, que no vamos a tocar en esta ocasión, pero si alguien está interesado en saber un poco más de eso, podemos hacerlo después en preguntas o vía email. Pero básicamente eso es priming subliminal y el mundo que nos rodea está lleno de mensajes que generan priming subliminal en el consumidor. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un video que me gusta mostrarlo un poco porque es muy importante. Le dijimos a un participante, a continuación entre al supermercado y compre cerveza. Vamos a ver el video, dura 1 minuto y medio. Lo interesante acá, esto es una persona con eye tracking. El punto rojo que ven ahí es donde la persona está mirando. Las zonas rojas son las zonas de calor. Pueden ver acá que envió los precios, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver la visualización de precios que tuvo esta persona.
hay una agencia sueca que se llama The Packaging Arena Lab, que con eye trackers y mucha investigación lograron descubrir algo muy interesante que dice que 2 segundos más de percepción visual sobre mi producto en punto de venta puede generar hasta un 40% más de venta. Y aquí es porque ya empezamos a ver un poco la importancia de las herramientas, es porque si yo voy donde un comprador, una vez que terminó su compra, y le digo, pues, ¿me podría señalar cuáles de estos productos vio por más de 2 segundos? No hay respuesta a eso, nadie sabe qué productos vio por más de 2 segundos. Por eso el medir, y medimos en milisegundos, porque los tiempos de reacción del cerebro son tan rápidos que trabajamos en base a milisegundos. Entonces, lo importante de ese video que acabamos de ver es que después de la compra le preguntamos al consumidor ¿por qué eligió esa cerveza? Eligió cerveza cusqueña. Y dijo, porque es la cerveza que siempre compro. Y me encanta y le soy fiel a mi cerveza. ¿Pero y qué tal el precio? Dijo, no, yo no veo ningún precio. Me da lo mismo lo que cueste. Y le mostramos el video y le dijimos, pues usted vio todos los precios. La persona no lo podía creer. Decía, no puedo creer que yo compre así. Exactamente. Y vamos a entender ahora, vamos a saber, les voy a explicar un poco el por qué. Seguramente muchos han escuchado acerca de la teoría de los hemisferios del cerebro, hemisferio derecho, más emocional, y hemisferio izquierdo, más racional. Esa teoría ya está un poco desactualizada, hay partes emocionales y racionales en ambos hemisferios del cerebro. Ahora hay una nueva teoría, ya tiene más de 5 o 6 años, de Daniel Kahneman, un economista que ganó el premio Nobel de Economía con su teoría Thinking Fast, Thinking Slow. Pensamiento rápido, pensamiento lento. Y lo que dice, básicamente lo que plantea, es que el cerebro no funciona en 2 hemisferios, sino funciona en 2 momentos, momento rápido y momento lento. Por ejemplo, ¿cuántos animales puso Moisés de cada tipo en el arca? Muchos piensan, puso 2 animales. Pero la verdad es que Moisés no puso ningún animal en el arca, fue Noé quien puso animales en el arca. ¿No? Eso es cuando uno trabaja en momento rápido. El momento rápido, que es el momento que más utiliza el cerebro, toma decisiones rápidas. Y en esa forma de tomar decisiones rápidas, ¿para qué? Para ahorrar energía, a veces nos juega malas pasadas. El momento shopper, estamos siempre en toma de decisiones de shopper, estamos siempre en momento rápido. Si estuviésemos en momento lento, las mediciones que tenemos nosotros y en todo el mundo dicen que una compra en un supermercado semanal tomaría entre 8 y 12 horas. Y nadie aguanta 12 horas en un supermercado. Estamos siempre en momento rápido. Y ese momento rápido es muy intuitivo, toma decisiones de forma muy rápida, ahorra energía, pero contiene muchos errores en la toma de decisión. Y si lo podemos medir, lo podemos utilizar y optimizar. Otra parte muy importante de cómo funciona el cerebro en cuanto a nuestra investigación de mercado es las memorias. Entonces, las memorias no funcionan las memorias no funcionan como uno cree que funciona, que es como un disco duro que uno guarda y guarda y guarda memorias, y cuando las necesita las saca. Y aquí les tengo una noticia terrible a todos los que me están escuchando. Y todas esas memorias que tenemos de cuando era niño y salía con mi mamá al parque y jugaba y tenía con mis primos, íbamos a las fiestas de cumpleaños, todo eso no es verdad. Es una mezcla de memorias. Es una mezcla de memorias porque el cerebro dice, tengo que ahorrar energía, por lo tanto voy a guardar pedazos que yo creo que van a ser útiles para ayudarme a salvar la vida en un mundo hostil. Y en esa forma de guardar memorias, mezcla cosas. Entonces, William Hearst y Elizabeth Phelps trataban de demostrar un poco cómo funciona este tipo de guardado o almacenamiento de memorias. Aquí está el paper, si lo quieren revisar más a fondo después, Long Term Memory for the Terrorist Attack of September 11. Y lo que estaban haciendo ellos en Nueva York, esperaban un evento de alto impacto para demostrar su teoría, y justo pasa lo del 11 de septiembre, del ataque de las 2 Torres Gemelas. Y lo que hicieron rápidamente, dijeron, ahora es cuando, este es el momento que podemos demostrar nuestra teoría de cómo funciona la memoria. Y salieron esa misma tarde y encuestaron a 200 personas y le dijeron, ¿qué estaba haciendo usted hoy día en la mañana cuando fue el ataque a las Torres Gemelas? Entonces, por ejemplo, una señora dice, no, yo estaba en la cocina y estaba cortando una cebolla que tenía que ir a recoger a mi hijo y veo que pasa el avión y digo, no estará muy bajo, y veo que se choca con el edificio. ¿Ok? Dicen.
y vuelven, tomaron los datos de las 200 personas, vuelven 3 meses después y le preguntan a las mismas 200 personas, ¿qué estaba haciendo usted hace 3 meses cuando fue el ataque a las Torres Gemelas? La señora dice, salía del jardín con mi hijo y me acordé que tenía que cocinar. Dice, pero señora, usted nos dijo que estaba en la cocina, aquí está anotado todo lo que usted dijo, cortando cebolla, ¿se acuerda? Sí, con el shock, estaba en shock, esta sí que es la verdad, ahora sí ya más relajada, ahora lo recuerdo bien. Ok, volvieron 6 meses después del atentado, 3 meses después de la última encuesta, y le dijeron, ¿qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre cuando fue el atentado a las Torres Gemelas? Dice, salía con mi esposo del cine y me acordé que tenía que cocinar y buscar a mi hijo. Le dicen, pero señora, usted hace 3 meses dijo esto, el mismo día dijo otra cosa. Entonces, sí, la primera el shock, la segunda estaba confundida. Esta sí que es la verdad. Lo interesante es que 180 de las 200 personas cambiaron su historia 3 veces. Eso es más o menos cómo funciona la memoria. Guarda pedazos y las modifica para ahorrar energía y ayudarnos a sobrevivir. Entonces, entendiendo ya un poco cómo funciona el cerebro, la memoria, etcétera, vamos a pasar ahora directamente a la definición de neuromarketing. Tenemos ya una pregunta, ¿cómo sobresalir en el POP de los negocios si hay tantas marcas con mensajes en el mismo lugar? Muy buena pregunta. La persona que hizo la pregunta, después yo le puedo mandar toda una presentación de cómo se mide material POP, pero para ser rápido y conciso ahora, hacemos nosotros una medición en 360 grados, que es, lo primero del material POP es findability y visibility. Se encuentra y se ve. Si no se ve, si está en una posición en que no se encuentra y no se ve, de ahí para atrás ya la investigación no tiene sentido. Si es que se ve, pasa a la segunda fase, cognition, cognición. ¿Se entiende el mensaje del material POP y la oferta que está ofreciendo? Tenemos muchas formas de medir cognición. Si es que se entiende, si es que hay cognición, pasa a la tercera fase, que es path to purchase. Incita al consumidor a ir hacia el producto que acaba de ver en la oferta del material POP. Si es que lo logra, pasamos a la cuarta fase, que es call to action. Hace que la persona compre el producto o no. Con las métricas que vamos a ver 3.0 más tarde, ahí les va a quedar mucho más claro. Y la persona que preguntó esto, le puedo mandar la presentación de POP Lab después. Definición de neuromarketing. Definición teórica. La definición teórica es conocer el cerebro y aplicar esos conocimientos del sistema nervioso y del cerebro a una campaña de marketing. Por ejemplo, tenemos un cliente en nuestra agencia que vende chocolate y tiene, por ejemplo, un presupuesto extra para hacer una campaña y quiere ver en qué medios lo va a poner. Entonces, como ya sabemos que el cerebro tiene que ahorrar energía, aplicamos ese conocimiento y decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no compramos jingles y publicidad en radio, pero que la pongan de 5 a 7 de la tarde? ¿Por qué? Pues ya la persona después de toda una jornada de trabajo está un poco cansada, entonces seguramente va a escuchar chocolate y el cerebro subconscientemente le va a decir chocolate igual energía, comámonos un chocolate, porque como tengo que ahorrar energía, tal vez un poco de energía me va a ayudar. Eso es la parte teórica. La parte tecnológica es la medición y la reacción del cuerpo frente a un estímulo. Un estímulo, nosotros lo llamamos de estímulo porque trabajamos en muchas áreas, pero en este caso un estímulo de marketing. Comercial de radio, comercial vía pública, comercial de televisión, un catálogo, lo que sea. Y la parte aplicada es adaptar las herramientas que ya tenemos y crear nuevas herramientas de marketing optimizadas, pero para el proceso del cerebro. Y un laboratorio se ve hoy en día más o menos así. Ya no es como hace 10 años, cuando empezamos con Ion Media, hace 12 años, eran laboratorios muy, muy grandes, muy difíciles de mover, y ahora ha cambiado mucho y son muy portátiles. Y vamos a ver, en orden de importancia, las herramientas una por una. Lo primero es un eye tracker, que mide donde vemos, pero normalmente uno tiende a pensar, pero no sería, ya que vamos a medir el cerebro, no sería el electroencefalograma, que es este de acá, que mide directamente el cerebro, y la respuesta es no. Primero porque no queda muy claro aún qué tiene que pasar en el cerebro para que la persona compre un producto. Y además que el eye tracker mide los ojos y los ojos son la única parte expuesta del sistema cerebro. Entonces, a través de una forma no invasiva, podemos a través del ojo entender mucho de lo que pasa en el cerebro. No es solo ver qué vieron, qué no vieron,
sino mediante dilatación de la pupila podemos ver estimulación neuronal, podemos ver carga cognitiva, fatiga cerebral, todo eso se mide a través del ojo. Respuesta galvánica o GSR, Galvanic Skin Response, mide el impacto en el sistema simpático nervioso y es una herramienta muy importante porque hoy en día en un mundo con tanta publicidad, si algo genera impacto, ya vamos por buen camino. Después tenemos face reading, que lo vamos a ver, microexpresión facial para ver la emoción que produce, etc. Aquí tenemos un ejemplo de varias tecnologías trabajando en simultáneo. Tenemos un comercial de televisión y ese punto rojo nos dice dónde están mirando. La emoción que genera, esto es un mesh, y está midiendo la microexpresión facial y la emoción que genera lo que está mirando. La activación en el córtex cerebral, irrigación sanguínea, pics de estimulación del sistema simpático nervioso y la valencia, si lo que lo percibes de forma positiva o negativa. Y un comercial, por ejemplo, tenemos 30 segundos para ir haciendo un crescendo y que tenga un pic de valencia positiva que se traspasa al pack shot final. Eso es un comercial que seguramente va a tener éxito. Ahora, obviamente dices, pero ¿cómo puedo yo saber si voy a tener ese pic que se traspasa al pack shot final? ¿No? Y la respuesta es muy simple, pues midiendo. ¿Ves? Ahí viene un pic de activación emocional, emoción de felicidad, está viendo el producto, ahí viene justo el producto. Entonces, algunas veces me dicen, pero ¿cómo saber si funciona o no? Pues midiendo. Y es fácil medir hoy en día, ya no es difícil, y es la forma como podemos ver performance publicitaria. Entonces, vamos a ver primero eye tracking, que es la primera herramienta que utilizamos en investigación de mercado moderna. Y es básicamente, como ya les decía, es porque a través del ojo podemos entender mucho de lo que pasa en el cerebro. Para entender cómo funciona un eye tracker, voy a hacer una pequeña pausa para hablar del ojo humano. El ojo humano, como todos saben, tiene una retina, una pupila, córnea, pero a pocos nos enseñan en el colegio acerca de la fobia. La fobia es ese punto amarillo que ven ahí. Recuérdenlo porque va a ser muy importante en un segundo. Para que el cerebro vea esto, el ojo manda este tipo de información. Básicamente, cada uno se está formando una imagen de lo que está viendo de acuerdo a pedazos de información que manda el ojo. ¿Por qué pedazos de información? Y esto es muy importante, porque el cerebro solamente es capaz de absorber información con la fobia. Ese puntito amarillo que vieron ahí. Esta es la perifobia y la visión periférica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro utiliza para absorber información solamente la fobia, es decir, 1 a 2 grados, y es equivalente a la uña del pulgar con el brazo extendido. Un experimento es, por ejemplo, mirando el mouse, vean este ojo, concéntrense en el ojo que está ahí y traten de leer lo que dice arriba, o lo que dice abajo, o lo que dice acá, pero mirando acá, con la visión periférica. Seguramente, como están haciendo el experimento, no pueden leer lo que dice ahí. Incluso tratando de ver el pulgar acá, que está mucho más cerca, traten de leer lo que dice ahí en el círculo, no van a poder, porque el cerebro es incapaz de absorber información con la visión periférica. Solo puede absorber información con ese puntito amarillo que, como ven, es tan limitado como el tamaño de una uña con el brazo extendido, la uña del pulgar. Además, para mandar información, el cerebro solo manda información durante las fijaciones. Es decir, ¿cómo se mueve el ojo? El ojo fija, el cerebro se abre, absorbe información, el cerebro se cierra y el cerebro viaja. Ese viaje se llama un movimiento sacádico. Vuelve a fijar, el cerebro se abre, absorbe información, se cierra y vuelve a viajar, ¿no? Entonces, está mandando solo pedazos de información. Esos movimientos pasan varias veces por segundo. Un cliente en Inglaterra, Skoda, seguramente todos conocen Skoda, quiso hacer un experimento y dijeron, ¿qué tan hermoso es el nuevo Skoda Fabia? Y atrapa la atención del consumidor, el nuevo Skoda Fabia. Entonces dijeron, por ejemplo, vamos a hacer un test de atención. Y aquí está el nuevo Skoda Fabia. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. Y el experimento es ver qué tanto atrae. Sus nuevos aros de aluminio de 16 pulgadas son lo suficiente hermosos para que atrapen la atención de ustedes. La nueva línea deportiva del Skoda Fabia atrapa la atención. Tiene un nuevo sistema de panel frontal
muy hermoso y quieren ver, la idea es qué tanto atrapa la atención el nuevo Skoda Fabia. Ahora, veamos qué tanto les atrapó la atención a ustedes. ¿Notaron algún cambio? Yo sé que no tienen el micrófono activado, pero los que no notaron algún cambio, se los voy a mostrar ahora y después les voy a explicar cómo funciona este modelo de psicología. Vayan viendo los que no se dieron cuenta. Aquí había una van que cambió a un taxi. Aquí había una moto que cambió a 2 bicicletas. Aquí apareció una señora con un chancho en brazos. Toda la calle cambió. Todo cambió. La pregunta es, obviamente este fue un video que hizo Skoda Fabia porque le interesó mucho el estudio que se hizo y dijo, ¡ay, qué interesante lo de las fijaciones, etcétera! Lo interesante es, ¿por qué cambió todo y no nos dimos cuenta? Muy simple, eso se llama change blindness, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que aparecían unos flash negros mientras estaban enfocando la mirada, fijando la mirada en el Skoda Fabia, en el carro, aparecía un flash negro y el cerebro, cuando no tiene dónde fijar, manda una instrucción y le dice al ojo que viaje. ¿Que viaje para qué? Pues para buscar algo donde fijar. Cuando el ojo está viajando, como el cerebro está cerrado a la absorción de información, cualquier cambio que yo haga va a pasar desapercibido. Entonces, eso ya es un primer insight de forma de medición para ver si mi producto está siendo visto con fijaciones o con movimientos sacádicos. Diferentes preguntas y tecnologías. ¿Qué es lo que se puede hacer con eye tracking? Todo lo que sea empaque, góndolas virtuales, shopper, etcétera. Y vamos a ver un poco eye tracking en investigación académica. Nos enfocamos un poco en eye tracking porque es, como les decía, lo más importante. Ha habido una evolución en eye trackers de pantalla bastante amplia. Hoy día ya tenemos ya 600 Hz, 600 fotos por segundo de cada ojo, porque así es de rápida la forma de medir información cuando se trata de medir al ojo. Tenemos eye trackers que se llaman wearable eye trackers, que ahí la persona se lo pone y puede caminar por un supermercado. Ha evolucionado mucho, como pueden ver, de estas cosas horribles a estos diseños nuevos. Y lo que medimos, por ejemplo, podemos medir cognición de lectura. Este es un experimento académico. A continuación le vamos a mostrar un texto y quiero que me digan quién era el emperador de Roma cuando se construyó el Coliseo romano. Y ahí ven, es Titus. Eso es lectura, lo que se llama skimming. Es ojear texto. Vemos, ahí está Titus. Para recordar Titus se requieren más fijaciones, podemos medir recordación. Siguiente texto es, a continuación lea este texto y luego le haremos unas preguntas. La Torre Eiffel fue construida en 1889. Me van a preguntar en qué año se construyó la Torre Eiffel. Recordar eso requiere un mayor tiempo de concentración y de fijaciones. Obviamente este es un caso académico, pero lo aplicamos constantemente en slogans de campañas publicitarias, se entiende lo que se ve, empaques, catálogos, lectoría, cómo afecta la lectura en prensa a la publicidad en el medio, vía pública, todo eso lo podemos medir. Entonces, vamos a pasar a las métricas tradicionales de eye tracking, se las voy a mostrar de forma rápida porque como después pueden tener acceso a esta presentación, después lo pueden ver con más calma. Time to first fixation es cuánto se demoran en ver mi producto desde que es exhibida la góndola, el comercial, la vía pública, cuánto se demoran en ver cada una de las áreas, el precio, el empaque, el eslogan, el arte, etcétera. ¿Por cuánto tiempo lo observan? ¿Cuántas fijaciones tienen sobre el área que quiero analizar? ¿Cuánta gente la miró? Y tenemos, obviamente, métricas visuales. Así empieza todo un análisis de eye tracking, pero ya llegamos a métricas 2.0, que son visibility. ¿Qué tal alto es el grado de visibilidad de mi producto? Especialmente, por ejemplo, en una góndola o cuando mi producto está inserto con otros productos. Catchiness. ¿Qué tanto atrapa la atención mi producto? Engagement. ¿Cómo funciona la conexión entre mi producto y los participantes? Obviamente esto se hace siempre con benchmark, porque si yo les doy números, siempre un cliente pregunta, bueno, pero esos números son buenos o malos. En comparación con el resto de productos o elementos de alrededor, sacamos un benchmark y decimos, estamos bien, estamos en la media o estamos bajo la media. Ease of decision. ¿Cómo podemos calcular qué tan fácil fue decidirse por un producto?
Si lo ven, si tienen una fijación en el producto y lo toman, fue fácil. Si lo ven otros productos, analizan precio, vuelven, lo revisitan, etcétera, la decisión de comprar ese producto fue más difícil. Después tenemos métricas como toman el producto, se lo llevan, lo ponen en el coche de compras, etcétera. Y métricas 3.0 ya es empezar a hacer unos gráficos interactivos en que podemos comparar, por ejemplo, celdas, grupos, atención, etcétera. Eso ya es un poco más complejo. Tengo unos casos mucho más específicos que se los puedo dar después si lo requieren. Pero ahora vamos a pasar ya a los casos de éxito. El primero que les voy a mostrar es un caso de Volkswagen. Ese se los voy a mostrar. Este es el primero que vamos a ver. Este es un caso bastante interesante. Es un comercial de Visa que se lanzó para el Mundial de Sudáfrica 2010. Solamente en la Comunidad Europea. Se lo voy a mostrar, dura 1 minuto. Donde no hay sufrimiento. Bueno, ese es el comercial. 1 minuto, prime time, toda la Comunidad Europea. Imagínense lo que costó. Producir el comercial fue carísimo. Estamos hablando de 2010, cuando todavía habían presupuestos enormes de producción. Varios millones de euros, creo que lo más caro fue bajarle el peso al gordo, ¿no? Pero no importa, porque era muy importante para Visa el mensaje que la vida fluye mejor con Visa y que es el orgulloso partner de la Copa del Mundo de la FIFA. El comercial es perfecto, es interesante, es divertido, genera engagement, la gente lo ve y es muy fácil de traducir en cualquier idioma de la Comunidad Europea. Es solo cambiar ese texto y ahí está todo el mensaje. Entonces nosotros lamentablemente medimos a forma posterior, una vez que se terminó el Mundial, y vemos acá, por ejemplo, cada punto que ven ahí es una persona mirando. Llega el momento crucial y 2 personas ven eso y 2 personas vieron el mensaje. Entonces, lo que nosotros decimos es, teniendo esa información, ¿podemos mejorarlo? Hicimos una versión desenfocando el fondo, un cambio mínimo, desenfocamos el fondo y 100% de la gente ve el eslogan y 100% de la gente ve que Visa es el orgulloso partner de la Copa del Mundo. Obviamente uno dice, claro, hubiera sido bueno tener la información antes. Y obviamente le decimos, claro, ¿por qué no debieron haberlo hecho antes? En esa época, 2010, no era muy conocido todavía. Ahora Visa, gracias a este ejemplo, es cliente nuestro, obviamente, pero fue un caso de éxito porque por lo menos para nosotros nos llevó a conseguir un cliente muy grande. Vamos a ver un poco otras herramientas, respuesta galvánica y electroencefalograma. Face reading es una herramienta muy importante, captura 500 puntos de inflexión en el rostro, los transforma en vectores y nos permite ver la emoción de las personas frente a un estímulo visual. Así era originalmente como utilizamos Face Reader, pero una vez dijimos, ¿y qué pasa si giramos la cámara web que graba el rostro de la gente y no medimos solamente la valencia y la emoción de las personas viendo un comercial, viendo una pieza gráfica, pero veamos, por ejemplo, en marketing político, veamos la expresión del político cuando está dando un discurso, y eso fue más allá a crear lo que se llama Casting Lab. Veamos, por ejemplo, de una sesión de fotos de un embajador de mi marca, por ejemplo, tomamos 100, 200 fotos, las corremos por nuestro análisis de Face Reader y vemos y hacemos un ranking desde la que tiene la valencia es microexpresión positiva más alta hasta la más baja, y así el cliente sabe, ok,
sabe qué fotos voy a usar de toda la sesión fotográfica del embajador o embajadora de mi marca para poder utilizarlo en mis medios. Funciona más o menos así. Hace un mes, mide la emoción, y esto de acá es muy importante, es un modelo circunflexo, donde tenemos actividad, inactividad, agradable, desagradable, y ese gusano que se mueve ahí, obviamente queremos que esté siempre en este cuadrado, activo o engagement, como se llama, y agradable. Si empieza a moverse hacia acá abajo, sabemos que hay algo que se puede mejorar. Así utilizamos face reading. También con electroencefalograma, midiendo flujo de aceptación, podemos medir lo que se llama pricing, y podemos ver cuál es la aceptación de ir subiendo precios hasta que el cerebro lo descarta por considerarlo muy caro. Se puede hacer de dos formas, con electroencefalograma o con tiempos de reacción ante estímulos con lo que se llama IAT, Implicit Association Test, que vamos a ver en un rato. Dentro de todo esto, siempre medimos en pantallas, etcétera, todo el tipo de campañas, y hace algún tiempo nos preguntaron si sería factible medir vía pública, pero no en medir vía pública, pero poder medir antes de mandar a imprimir la información, porque una vez que ya está puesta en la vía pública, si medimos con los glasses, los eye trackers que se montan ahí, ya es demasiado tarde y creamos el primer simulador de performance publicitaria en vía pública. Es más o menos, es un simulador, como lo vieron acá, y esa publicidad que está puesta ahí, no estuvo nunca puesta ahí, nosotros la pusimos de forma digital. Ponemos publicidad A, por ejemplo, el cliente manda alternativa A, B y C. Medimos 30 personas viendo publicidad A, ahora cambiamos la publicidad, ahora pusimos otra publicidad y otra publicidad, y podemos calcular y decir, alternativa B, por ejemplo, tiene mejor performance porque atrapa la atención de los conductores más rápido, por más tiempo, etcétera. Luego tenemos los test de selección implícita, que básicamente es una metodología que mide tiempos de reacción y atributos positivos o negativos asociados a una marca o producto. Más o menos ahí vemos varios atributos de un producto y la marca. El cliente nos da los atributos y nosotros lo medimos y sabemos ya, y así el cliente sabe más o menos con qué atributos trabajar el producto de nuestro cliente o de la marca, etcétera. Vamos más allá aún, porque nosotros en la idea de no dejar nada al azar, sino poder medirlo todo, hemos llegado a sacar algoritmos y herramientas que nos miden audiencia. Por ejemplo, ok, esta es la pieza gráfica que funciona mejor y la vamos a poner en una pantalla LED en un supermercado, o incluso puedo medir mi vitrina. Si yo tengo una vitrina y quiero medir cuánta gente pasa frente a mi vitrina, cuánta gente ve mi vitrina o publicidad en punto de venta, etcétera, ponemos unas cámaras que nos muestran, como pueden ver, reconoce el rostro mirando, hombre, mujer, grupo etario, y esa curva verde es tiempo de permanencia mirando hacia la dirección donde está mi publicidad o mi vitrina, y entrega obviamente todas las estadísticas necesarias para ver la performance, ya no de la publicidad, sino de la posición. Con vitrinas, por ejemplo, a veces uno puede decir, pongamos tal diseño de vitrina y vemos si aumenta la permanencia de la gente observando mi vitrina. ¿Ven? Y obviamente tenemos muchas métricas, cómo funciona por día, por hora, por género, grupo etario, todo eso lo podemos sacar. Antes de terminar, entonces, esto lo dejé para el final, que es lo último que tenemos en medición, y es algo que se viene porque les digo se viene porque es tan nuevo que el software que mide esto está trabajando, está siendo terminado en este momento en Londres y va a estar listo en enero. O sea, esto es primicia a último nivel y es obviamente de lo que todo el mundo está hablando, que es virtual reality o realidad virtual, en que ya podemos hacer entornos virtuales y poder medir empaques que no existen aún en el mercado, ¿ya? Todo esto es lo que se llama un supermercado virtual. Pronto vamos a poner seguramente el primero en Centroamérica, y uno puede medir todos productos que no están, sin la necesidad de a veces pedir el permiso en el supermercado, que hay que cambiar cosas, etcétera. Por ejemplo,
Es decir, como ya vimos la influencia de la música en la compra en vinos en un supermercado, obviamente el supermercado no le podemos decir, por favor, puede apagar la música. Estamos definidos por el supermercado a medir el supermercado tal como está. Ahora vamos a poder hacerlo pronto, en un mes más, poder medir todo lo que son entornos virtuales. Eso es lo último que hay en tecnología, que lo van a tener muy pronto. Y ahora yo les voy a mandar esta presentación a los que gusten. Podemos pasar, si alguien tiene preguntas. Les voy a dejar solamente mis datos de contacto. Si alguien le quiere tomar una foto, una pantalla y quiere que le mande la información o quiere cualquier cosa, ahí tienen mis datos de contacto. Si no, lo hacen directamente o de preferencia lo hacen directamente con Ipsos. Ellos les van a compartir toda la información. Y si alguien tiene preguntas, por favor, creo que ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Vamos a iniciar. Tenemos un par de preguntas y unos 7 minutos como para resolverlas. Y aquellas que no lo logremos el día de hoy, lo haremos vía correo para cada una de las que estamos recibiendo en este momento. Les recuerdo también a los que no lo han hecho, a anotar sus comentarios entonces en la caja de diálogo que tienen en la herramienta. Hay dos preguntas muy parecidas acá. Una dice cómo aplicar la neurociencia a estudios de brand equity, pero también nos preguntaban lo mismo para comercialización de servicios. Ya, brand equity, primero, para hacer brand equity, lo que hacemos nosotros es primero hacer un análisis, un IAT, Implicit Association Test, para ver atributos valorados con la marca, con el brand. Vemos qué tan potentes son los atributos positivos, negativos y un benchmark con la competencia. Después hacemos lo que se llama un top of track, que es una metodología con eye trackers un poco más compleja, que les puedo mandar varios ejemplos. Silvia, que está con ustedes ahí de Centroamérica, tiene varios de esos ejemplos. Si le mandan un mail a la gente de Ipsos, de los organizadores, les pueden mandar algunos ejemplos. Y la segunda era servicios, ¿no es cierto? Servicios, trabajamos servicios de telefonía, telecomunicaciones, servicios financieros, bancos, instituciones bancarias, cajas de compensación. Tenemos ya una metodología para todo lo que sea servicios y en el fondo los servicios tienen canales de comunicación y todo lo que tenga un canal de comunicación nos permite a nosotros poder medirlo. Básicamente, bajo la premisa, si lo podemos medir, lo podemos optimizar. Esa es más o menos la premisa bajo la que trabajamos. Y todo lo que tenga un canal de comunicación o una imagen corporativa que se pueda medir, se puede hacer. Sí, también igual, si quieren, nosotros le llamamos el Bank Clinic, lo de servicios financieros le llamamos... el servicio financiero es Bank Clinic. Hemos medido también, por ejemplo, tenemos un Car Clinic para, ¿cómo se llama? Automotoras que venden vehículos y vemos cuáles son los elementos que la gente ve al momento de comprar un vehículo. Le decimos a la gente, le ponemos lentes, le decimos, a continuación, le voy a mostrar un vehículo y quiero que me diga si le gustaría o no comprar este vehículo. Lo ven y dicen, por ejemplo, sí, la verdad que sí me gustaría. Le decimos, ok, ahora quiero que lo vuelva a ver y que me diga cuánto estaría dispuesto a pagar. La visualización es completamente distinta. La una nos ayuda a entender cuáles son los puntos que hacen que la persona decida o no si le gustaría o no comprar ese vehículo. Y la otra es cuáles son los elementos que le dan valor a ese vehículo. Esa misma metodología, que no es nuestra, viene del área académica de Europa, se puede aplicar en servicios financieros, cualquier tipo de servicios es lo mismo, se puede aplicar con cualquier canal de comunicación. Muy bien, también nos consultan, dicen, quisiera saber cómo evalúan los materiales de ATL. Además, en una de las láminas en las que se había medido un comercial, indicaban que se debe buscar un pico emocional. ¿Hay una métrica para saber en qué momento es lo ideal tener ese pico? Sí. Para medir, bueno, hay varias formas de medir emocionalidad. Dilatación de la pupila, engagement, cantidad de fijaciones, actividad en el córtex, valencia positiva. Y en qué momento se debería conseguir ese pico. Siempre hay un momento correcto. Lamentablemente no hay una regla correcta. Siempre lo medimos caso a caso, analizamos todo esto. Es muy importante que sepan que nosotros sabemos mucho de neurociencia, pero, por ejemplo, sabemos poco de muchos productos. Por ejemplo, hace poco terminamos haciendo algo con Starbucks y fue un estudio muy completo y tuvimos que
trabajar y siempre lo hacemos de la mano del cliente, siempre. Porque dijimos, sabemos mucho de neurociencia, pero no tenemos idea cómo vender café. Así que necesitamos ayuda de ustedes para decir, ¿por qué la gente compra? ¿Cuáles son los gatilladores, elementos, lo que más se vende? Y con eso nosotros entendemos y medimos. Entonces, en este caso de ATL, BTL también lo medimos. Son casos, normalmente son cosas muy distintas. No es como medir un comercial de televisión. Ya sabemos más o menos, tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, un comercial de televisión, le preguntamos al cliente siempre, ¿este producto que estamos promocionando es un producto nuevo? Si es que nos dice sí es un producto nuevo, entonces nosotros para calificarlo como de performance alta, exigimos que en la suma de fijaciones en que se presenta el producto durante todo el comercial, exigimos un mínimo de 16 fijaciones de 150 milisegundos cada una. Como sabemos que la fijación es donde el cerebro absorbe información, así nos aseguramos que no pase lo que es publicidad negativa. Que llegue y diga, ¿cuál era el producto que vimos en el comercial? ¿Te acuerdas? Si no hay por lo menos 16 fijaciones, es posible que no haya una impresión del producto generada por ese comercial. Ahora, si el cliente dice, no, es un producto que lleva 10 años en el mercado, es solo reforzamiento de marca, en ese caso, movemos las fijaciones a otras ubicaciones. Entonces, más o menos a lo que quiero llegar es que no hay una regla básica, siempre hay que trabajarlo en casos puntuales, pero ATL y BTL en particular deben ser trabajados caso a caso, porque es el abanico de formas de trabajar a ATL y BTL es bastante amplio. Muy bien, vamos a leer una pregunta adicional. Dice, ¿qué experiencia concretas tienen en evaluaciones de precios? Pricing, tenemos bastantes. Hay una que es medir percepción en el córtex. Hay una zona que debe iluminarse cuando hay aceptación ante cierto precio, pero hay otra que la descubrimos hace no mucho, menos de un año en Viena, porque en Viena, Austria, fue el seminario de tecnología psicológica del 2017, fue en febrero, de hecho. Y descubrimos ahí, en ese simposio, una nueva forma que es con aversión al riesgo, combinar precio con aversión al riesgo. Y es extremadamente sencillo. La gente lo hace desde su casa. Generamos nosotros un script. Por ejemplo, todo partido con un experimento psicológico, que es, aparece un globo y dice, cada vez que usted presione la tecla, la barra espaciadora se va a inflar un poquito. Y cada inflada le va a regalar 50 centavos de euro, ¿no? Sigue apretando y vemos hasta... pero el truco es, si se revienta el globo, pierde todo. Eso es, en psicología, medir aversión al riesgo y vemos hasta cuánto llega la gente, etcétera. Eso traspasado a precio, podemos ver hasta cuánto es la aversión al riesgo de gastar. Lo hicimos también con café, por ejemplo. Cada vez que aprieta la barra espaciadora, cae un chorrito de café en la taza, pero si se rebalsa, pierde la taza. Si llega, se le va a dar un cupón por el tamaño del café más cercano al que llegó. Y ahí vemos, con un algoritmo de combinación de aversión al riesgo y pricing, vemos cuál es el precio de mayor aceptación ante una potencial compra. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación y por también atender estas consultas que han hecho algunos de nuestros participantes. Hemos tenido una concurrencia bastante interesante el día de hoy, así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este último Ipsos Webinar del 2017. No nos queda más que desearles pues unas felices fiestas, feliz Navidad y muy próspero año 2018. Esperamos que entonces puedan acompañarnos en nuestros próximos eventos del próximo año, para lo cual estarán recibiendo invitaciones para que revisemos algunos otros temas relacionados con el mercadeo y la administración. Antes de terminar, nada más recordarles completar nuestra encuesta de evaluación de este seminario para conocer también sus impresiones y comentarios, sugerencias, esperando que podamos darle continuidad a este proceso y traer cada vez temas de mayor interés. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación, por haber acogido la invitación, Silvia también por ello, y nos despedimos de esta manera. Muchas gracias y que tengan todos feliz día.